Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de diálogos de fe y vida. Nos cuentan por favor cómo se escuchan. Bueno, por acá nos escriben que se escucha bien, entonces podemos darle inicio a nuestro programa el día de hoy. Los invitamos a que por favor compartan el link que les enviamos para que muchas más personas se puedan conectar y acompañarnos con el tema de hoy. Bueno, les damos la bienvenida en esta noche para toda nuestra comunidad. Les contamos que hoy es nuestro último encuentro del 2025 de Diálogos de Fe y Vida, un encuentro para el ser y el saber, con el acompañamiento de la Diócesis de Girardota, la Pastoral Social y la Fundación Ricardo Nubiola. Hoy le damos la bienvenida a una profesional que muchos de ustedes conocen, Carolina Restrepo Vélez, trabajadora social de la Universidad de Antioquia, quien nos va a compartir un gran tema denominado El arte de soltar y continuar, duelo y cierre de ciclos. Antes de darle la bienvenida a Carolina, les cuento que hoy vamos a tener un cambiecito en el modo como hemos realizado siempre estos encuentros, y es que vamos a trabajar la conferencia, vamos a trabajar el tema con Carolina y al final vamos a dar un tiempo para responder las preguntas que ustedes nos van a ir escribiendo a través del chat. Entonces, Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Elena. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Como me presentó Elena, mi nombre es Carolina Restrepo, soy trabajadora social y pues el día de hoy quiero acompañarles en una reflexión sobre el arte de soltar y continuar, una mirada al duelo, al cierre de los ciclos, porque sabemos que todos y todas en algún momento intentamos pérdidas o despedidas que nos invitan a transformarnos. Gracias por la invitación, gracias por este espacio tan agradable. Gracias a ti, Caro, por estar con nosotros. Entonces, Caro, empecemos con el tema. Cuando hablamos de pérdidas, generalmente las personas piensan que solo tiene que ver con la muerte. ¿Sí? ¿Qué otros tipos de pérdidas podemos hablar? Bueno, precisamente aquí en este espacio, el objetivo es reconocer inicialmente que soltar no es como olvidar, sino también aprender a ver todas estas cosas desde otro espacio, reconocer el valor de los procesos del duelo y aprender formas saludables de cerrar ciclos, ¿cierto? Como lo decías, hay muchos tipos de pérdidas, pueden ser pérdidas de objetos significativos, de espacios, no solo son personas, también son vínculos, son relaciones, incluso son formas de habitar la vida que de repente tenemos que transformar. Eso tiene que ver con la salud, eh, también, como lo decía, cómo nos vinculamos con otras personas, procesos que llevábamos a cabo y que de repente pues tenemos que soltar. Todo este tipo de situaciones conllevan como un duelo. Ok, en toda la vida, todos los días de la vida estamos siempre viviendo los duelos. Exactamente, los duelos se viven constantemente en nuestra cotidianidad, incluso con cosas muy diminutas. Por eso es importante como empezar a prepararnos en este proceso. Uh-huh. Bueno, entonces por acá quería hablar de lo que significa soltar, ¿cierto? Estamos de pronto muy apegados a la idea de que soltar es todo lo negativo y no siempre es así, ¿cierto? Creemos que cuando soltamos algo, cuando soltamos a alguien, es olvidar y en este momento en realidad es momento de transformar, ¿cierto? Es agradecer, es dejar fluir, es entender que no estamos perdiendo, que siempre estamos liberando espacio para algo nuevo. Esta frase que está acá dice que cuando dejamos ir nos permitimos volver a comenzar. Y me parece muy bonito porque
es una forma de no quedarnos como estancados, ¿cierto? Es una forma de empezar a transitar la vida también desde el agradecimiento, desde entender que lo que ya fue, eh, no es que se va a olvidar, se va a recordar de otra manera, ¿cierto? Y nos va a permitir también como crecer como personas, como seres humanos. Y nos va a permitir entender muchas cosas, Así. el porqué de muchas cosas que se están viviendo. mm, Bueno, entonces como lo mencionábamos ahora, hay muchos tipos de pérdidas y cierto, ¿cierto? Entonces el duelo de estas pérdidas puede surgir ante la pérdida física. Por ejemplo, cuando fallece un ser querido, cuando perdemos alguna parte de nuestro cuerpo o incluso cuando empezamos a sufrir alguna enfermedad, que debemos cambiar nuestros hábitos de vida. Esto también implica un duelo. Las pérdidas emocionales. Las pérdidas emocionales tienen que ver con nuestras relaciones, cuando nos separamos de una pareja, cuando nos separamos de alguna amistad, incluso de algún familiar que por alguna discusión, por alguna diferencia o porque está sobrepasando los límites con nosotros, debemos empezar a soltarlo. Esto genera también un duelo. Hay otras pérdidas emocionales como lo son proyectos, cuando perdemos algún empleo en el que estábamos muy felices, cuando estábamos planeando emprender algo y este emprendimiento no se dio, que generalmente hay personas que invierten un montón de dinero, un montón de tiempo. Imagínate lo doloroso que es eso y muchas veces no entendemos que este tipo de situaciones también se deben transitar como un duelo. También hay otros tipos de duelos que vienen de los cambios vitales, es decir, a medida que vamos creciendo, vamos soltando ciertas etapas de nuestra vida y muchas veces nos cuesta aceptarlo. Se ve mucho, por ejemplo, cuando estamos en la adultez y empezamos a ignorar o a recordar con mucha nostalgia y con mucha tristeza la infancia, y eso significa que no transitamos ese cambio de etapas como debe ser, no estábamos dándole como una buena gestión a las emociones en ese momento y que eso también conllevaba un duelo porque pocas veces entendemos que eso también es un duelo, entonces eso viene con soltar etapas de la vida, también cuando nos debemos cambiar de una casa a otra, a veces soltar esos espacios que habitábamos generan también duelos, las transformaciones personales, cuando decidimos soltar hábitos que en algún momento eran perjudiciales para nosotros y no nos dábamos cuenta porque estábamos en una zona de confort y debemos empezar a hacer otras cosas. También implica que empecemos un duelo, que empecemos a transitar la vida y a tener una nueva perspectiva de la vida. Entonces, todos este tipo de situaciones conllevan un duelo y no las nombramos. Por eso es importante empezar a nombrarlo y no a verlo como algo negativo, sino más bien como un proceso de transformación. Y entender que todos los seres humanos vivenciamos o gestionamos las emociones de manera diferente ante esos duelos, ante esas pérdidas. Exactamente, así es. Y eh, en este momento es importante, como tú lo decías, cuando entendemos la diferencia entre los seres humanos, que todos transitamos esto de forma diferente. Hay algo que denominan algunos autores como un ciclo del duelo o el proceso del duelo, ¿cierto? Eh, la primera parte, como esa primera, es ese impacto, que de hecho no está en la diapositiva que se ve ahí, sino que hay un primer momento, y es el shock, es como la noticia, cuando nos llega eso que pasó o ese nuevo cambio que debemos hacer en nuestra vida, si de repente nos tenemos que cambiar de lugar, si de repente ya tenemos que soltar ese trabajo que tanto queríamos, si de repente fallece alguien que queremos mucho o si de repente nos llega una enfermedad que no esperábamos. Entonces hay un primer momento que es el shock
que eso genera, la noticia, el impacto, y a partir de ahí empieza el ciclo, ¿cierto? El ciclo empieza con la negación o la ira, cuando yo empiezo a decir a negar lo que está ocurriendo, así como no, es que esto no puede ser así, esto no puede pasar, porque me está pasando a mí, esto es mentira, ¿cierto? Empezamos a negar la realidad de las noticias que nos acabaron de dar. Después de esta negación, que muchas veces viene acompañada con ira, con enojo, porque es un cambio para nuestra vida, eh, después de esta negación sigue como una negociación. Empezamos a analizar desde otro punto de vista lo que está ocurriendo y a entrar como en un proceso de aceptación, pero a la vez no. No sé si me hago entender, como que ya está la realidad, esto es lo que me está pasando, bueno, pero después vuelvo y entro en esa negación, no, pero es que no puede ser así. Hay un debate como una confrontación entre nosotros mismos. Después de que pasamos por esa negociación, entra una etapa que es la tristeza. La tristeza viene acompañada como de pensamientos invasivos, de recuerdos nostálgicos, viene acompañada de llanto. La tristeza es como ese momento también en el que muchas personas deciden aislarse para reencontrarse con ellos mismos, ¿cierto? Y nos da mucho miedo llegar a ese estado porque obviamente a nadie le gusta estar triste, pero es necesario. Mira que todo tiene como una forma de ser y una forma de hacerse y para llegar a esa aceptación. Esa aceptación no tiene que ver como con simplemente olvidar lo que pasó, sino más bien reconocer esa realidad, aceptar lo que está pasando, nombrarlo, que yo creo que esto lo voy a repetir mucho como durante este espacio, es muy importante nombrar todo lo que sucede eh, para poder llegar como a un estado de plenitud, ¿cierto? Aceptar que la realidad es soltar eso que tanto queríamos, esa persona, esa situación, y empezar a convivir con esa realidad de forma que podamos sentir también paz en nosotros mismos. Y aquí, Caro, hablábamos que la tristeza hace parte de ese duelo. Lo importante es no quedarnos ahí en la tristeza, Total. es poder Por, sentirla, pero gestionarla. por eso es un ciclo que es necesario vivirlo y es entender que todas las personas lo vivimos de manera diferente. Entonces, cada etapa de ese ciclo no. Hay psicólogos, hay personas que han estudiado como mucho el proceso y dicen que un duelo puede durar entre 2 a 3 años. Sin embargo, cada persona es un mundo completamente diferente y yo en la etapa de la negación puedo quedarme muchos meses y en la etapa de la negociación otros tantos meses o más poquitos meses, ¿cierto? Como todas las personas somos diferentes, no quiere decir como que haya un tiempo estipulado para yo vivir mi duelo, porque yo no puedo esperar a que otras personas lo vivan como yo lo vivo, que es súper rápido, o al contrario, si yo voy muy lento, esperar que todo el mundo vaya igual de lento a mí, sino que todos somos muy diferentes y cada etapa de este ciclo de duelo para cada persona es completamente diferente. Incluso hay personas que se saltan alguna de las etapas de la negación, de repente ya están en la aceptación, sin embargo, eh, no deja de ser como un proceso muy significativo. Claro. Y por eso tengo también que respetar los procesos de los demás. Si yo viví los procesos de una manera rápida y de pronto tranquila, tengo que aprender a respetar al que no lo está viviendo de la misma manera. Sí, el duelo es individual y único. No hay tiempos ni formas correctas para llevarlo, ¿cierto? Cada persona lo va a vivir de forma completamente diferente. Lo único que implica como este proceso es que en cada cierre de ciclo las personas puedan reconocer que algo terminó
y dar sentido a eso que vivieron para poder avanzar. Muy bien. Y bueno, en este momento eh, es como compartir la que soltar es un arte que me parece muy bonito porque como todas las personas que son artistas y saben hacer cada talento lo saben desarrollar como con tanta pasión, por eso nombramos soltar desde el amor, ¿cierto? Entonces hay como unas pautas. Para cada persona, como lo decíamos, es completamente diferente, son simplemente sugerencias que cada quien adapta a su forma de ser y permiten que el duelo sea un poco más llevadero, ¿cierto? Lo primero y lo más significativo es, como lo decía ahora, nombrar todo, nombrar lo que yo siento, hablar de lo que yo siento, eh, siempre darle un nombre a cada sensación, a cada emoción, ¿cierto? Y también contarlo con otra persona. En el proceso de soltar, desde el amor, es muy importante agradecer. Yo creo que desde que nos paramos en la posición del agradecimiento, eh, puede hacerse mucho más llevadero el proceso, porque empezamos a tener una perspectiva diferente, un poco más alejada del dolor en este tipo de situaciones. Agradecer lo vivido, agradecer, por ejemplo, cuando falleció un ser querido, agradecer que pude compartir mi vida con esa persona, que tuve la oportunidad de vivirlo, de amarlo, de abrazarlo, de compartir muchas cosas con esa persona, que para mí fue un privilegio convivir con esa persona, agradecer y empezar a soltar desde el amor. Lo mismo cuando se trata, por ejemplo, de un proyecto, hay proyectos que nos satisfacen mucho, hay empleos que nos llenan de mucha pasión, y cuando los tenemos que soltar hay un dolor inigualable, pues entonces es empezar a agradecer todas esas cosas positivas que eso que vamos a soltar nos dejó a nosotros, ¿cierto? Dejar de ver como me va a hacer falta una cosa, me va a hacer falta la otra, sino que cambiar eso me va a hacer falta por agradezco que esta persona, que este proyecto, que este proceso me haya dado eso, ¿cierto? Hay también una recomendación y es hacer rituales simbólicos. Esto puede sonar muy cliché, pero créanme que si tantos profesionales lo recomendamos es porque funciona, ¿cierto? ¿Qué tipo de rituales simbólicos? Hacer una carta, escribir todo lo que sentimos, escribirle a esa persona que ya no está, incluso si es un objeto, si es un lugar, si es un vínculo, escribir sobre eso es muy importante porque nos ayuda a volver a lo primero que les decía, que es a nombrar lo que sentimos, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de rituales podemos hacer? Podemos hacer meditaciones, tomar momentos en los que voy a inhalar agradeciendo, voy a exhalar nombrando que voy a soltar eso desde el amor, desde el agradecimiento, ¿cierto? Prender velitas en la casa, si es necesario que es por una persona, cuando tenemos la foto, ponemos la velita, agradecemos, oramos desde la posición que cada quien se encuentre. Todo este tipo de rituales son muy valiosos en este proceso y nos ayudan a vivir el duelo de una mejor manera. Y ayudan al Buscar apoyo, cierre. claro que sí, ayudan a cerrar, y cerrar, como lo decía ahora, no es olvidar, es recordar desde otra forma, recordar ya no desde el dolor, ya con más paz, con más tranquilidad. ¿Cierto? Buscar apoyo y acompañamiento. Muchas personas cuando están viviendo, transitando un duelo, se quieren aislar de la sociedad, piensan que de pronto contar su dolor están incomodando a otras personas, que no están siendo escuchadas. Es muy importante que cuando estemos pasando por una pérdida, podamos empezar, si no tenemos, empezar a crear redes de apoyo.
profesionales, en este caso, si es necesario, recurrir como al área profesional, a psicólogos, que permitan de pronto también desahogarnos, adquirir nuevas herramientas, también salir con otras personas, conocer amigos, si podemos apoyarnos en nuestra familia, salir también con nuestra familia, si la familia está lejos porque de pronto el duelo es habernos separado de ellas por algún motivo, entonces empezar de pronto a encontrar otras formas de comunicarnos, en este momento somos muy privilegiados que tenemos grandes herramientas tecnológicas que nos permiten hacer videollamada, escribir un mensaje, mandar un audio, mandar un video audio y asimismo como recibir esa información. Entonces, aprovechar todo esto que tenemos para buscar apoyo y acompañamiento, no quedarnos solos en ese dolor, porque aunque sea solo una persona al lado escuchándonos, el hecho de nosotros poder expresar todo lo que sentimos y sentirnos juzgados ya nos permite sanar, nos permite incluso, no sé si lo han notado, que cuando uno piensa muchas cosas, uno se hace un caos en la cabeza, pero cuando uno las empieza a hablar, empieza a ordenar las ideas y eso permite que nos den mucha más claridad para poder entender por lo que estamos pasando. Y a veces hablando con otra persona, sin que la otra persona nos diga nada, nosotros mismos nos damos la respuesta. Claro. Y bueno, también es muy importante en este proceso el tema del autocuidado. Hace parte también de eso no quedarnos solos, sino también de pensar en nosotros mismos. El dolor a veces nos lleva a pensar incluso en los demás antes que en nosotros y es muy importante que nos cuidemos. El autocuidado es fundamental, que no descuidemos nuestros hábitos, que no descuidemos nuestra salud, nuestra forma de, incluso cómo nos vestimos, cómo nos organizamos, ¿cierto? Cuando una persona está en un duelo y llega a un estado de pronto de depresión, puede llegar al punto en el que incluso pararse y bañarse es un reto enorme, es enorme, entonces es muy importante que tengamos presente que si queremos ir superando esta fase, este proceso, ese reto grande lo debemos hacer, así sea enorme, tratar de pararnos de la cama, tratar de tomar el vasito de agua, eh, de bañarnos, de organizarnos, de mirarnos al espejo y hablarnos bonito, hablarnos de que vamos a salir de esto, porque somos personas resilientes. Todas las personas somos resilientes, porque todas hemos pasado por situaciones complejas y difíciles y, y la resiliencia hace que podamos levantarnos de ello. Recuérdales, Caro, a las personas que nos están acompañando, que es la resiliencia. Bueno, como lo decía ahora, la resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de pararnos y de superarnos de todas esas situaciones difíciles, ¿cierto? De recomponernos y de transformarnos cuando vivimos situaciones de dolor, situaciones de pérdida. Eso es lo que es la resiliencia, como esa capacidad que tenemos de sobreponernos ante la adversidad. De poder salir de donde estábamos con dificultad. Así es. Y en este proceso, cuando les hablaba también del autocuidado, la espiritualidad, el movimiento, el ejercicio, una caminadita, es muy rico si alguien en este momento me está escuchando y está pasando por una situación de estas, eh, que hagas el intento de pensar en sí misma y de pararse de allí. Y no quiere decir que va a dejar de sentir tristeza de la noche a la mañana, sino que esas pequeñas cosas por, que hace uno por uno mismo son las que nos van a ayudar a sobreponernos, ¿cierto? Porque las redes de apoyo son muy importantes, son fundamentales en este proceso, pero al final somos nosotros mismos los que decidimos qué hacer con el dolor.
Claro, las personas que están a mi alrededor me pueden dar muchas ideas, pero solo yo soy el que decido, como lo decías. Soy el que decido si quiero seguir adelante o quedarme ahí estancado. Exactamente, así es. Por acá también tenemos una frase que el arte de soltar nos enseña a mirar la vida con gratitud, incluso cuando duele. Mire qué bonito este tipo de como de analogías que se hacen es cuando uno tiene algo en la mano y uno tiene las manos llenas y le ofrecen otra cosa y uno es con las manos llenas y resulta que lo que uno tiene en la mano es tierra y uno no sabe cómo cogerla y está otra persona ofreciéndonos una plantica, algo, y nosotros nos aferramos y cogemos las manitos, pero cuando decidimos soltar, alguien nos entrega algo mucho mejor, ¿cierto? Entonces, es empezar a mirar todo este proceso del duelo como es. Y siempre que vamos a soltar es porque estamos abriendo espacio para algo mejor, porque la vida nos está enseñando a transformarnos, a mirar desde otra perspectiva, siempre desde el agradecimiento, porque somos privilegiados de vivir muchas cosas. Entonces, eh, es como transformar la forma en la que nosotros percibimos la vida, percibimos nuestras emociones y percibimos nuestros procesos. Y mira que debemos tener también muy presente, como nos lo escribía por acá María Isabel, que a veces los cambios no son porque queremos, sino porque nos toca hacerlos en contra de nuestra voluntad. Entonces ahí se empieza a vivir también un duelo. Cuando hay que hacer algo, que tocó hacerlo, yo no lo quería hacer, pero es la única solución. Entonces eso también Eh, genera duelos y genera dificultades. claro, es que el duelo siempre parte de algo que nosotros no queríamos que Uh sucediera. -huh. Siempre el duelo parte de eso, ¿cierto? Nosotros no queríamos que alguien padeciera, nosotros no queríamos cerrar ese proyecto, nosotros no queríamos dejar ese empleo, nosotros no queríamos soltar esa relación y el no querer que eso pasara, cuando pasa, genera un impacto en nuestra vida impresionante. Entonces, Uh-huh. claro, generalmente el duelo se da precisamente porque son cambios que nosotros no queríamos que ocurrieran en nuestra vida y, y es por eso la importancia como de empezar a transformar la percepción que tenemos de las cosas, incluso eh, en el proceso de la negación, en la etapa ciclo del duelo, cuando entramos en la negación, empezamos a buscar culpables. Uh-huh. Entonces, si esto no se dio, fue porque fulanito no hizo de más. Entonces, si este se murió, es porque en el hospital no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, si este se accidentó, así haya ido a 1000 kilómetros por hora, pues que se le atravesó, ¿cierto? Siempre buscamos culpables y dejamos de mirar la realidad porque todavía estamos en un proceso de negación. Cuando superamos esa etapa de negación, entendemos que a veces las cosas pasan porque así debe ser. Y nadie tiene la culpa de eso, simplemente son ciclos que se cumplen en la vida, como cuando dejamos de ser unos niños y empezamos a ser unos adolescentes, como cuando eh, nos graduamos del colegio, ¿cierto? Hay momentos en los que debemos cerrar cosas y cerrar ciclos y como es importante también estar preparados para eso, es entender que no siempre son responsabilidad de otra persona, de otras personas. A veces simplemente así de bien. Exacto. Pienso, claro, que podemos darle paso a algunos comentarios que hay por acá, algunas preguntas. Claro que sí. Vamos a mirar por acá. Por acá nos dice Fabiola, el duelo es parte del cierre al renunciar a una etapa pasada. Exactamente.
así es, el duelo hace parte de, de todo lo que terminamos en nuestra vida, de todo lo que le debemos dar un final y que nos duele reconocer que llegó a su final, ¿cierto? Por eso el duelo viene incluso de una palabra que se llama dolo, que significa dolor. Es todo eso que nos genera dolor para soltar. Por eso hay que transformar el cómo lo vemos y ahí hacemos ese llamado y es empezar a soltar desde el amor. Claro, ¿Verdad? Y nos dice, la felicidad es la decisión de cada uno. Sí, ahí está. eso es muy cierto. Sí. Por aquí, Caro, Juan David nos dice, si me ayudas a leerlo, por favor. Claro que sí, es muy difícil atravesar por una situación de duelo cuando falta nuestros padres. Ahí es donde se derrumba la vida de cada persona. Lo digo por mí porque a mí me ha dado muy duro, a veces no me provoca hacer nada, ni escuchar música, ni ver televisión, ni darme el celular. Nada más allá de la casita del santo y de tirar la conversación. Como lo decíamos ahora, y eso tiene que ver mucho, Juan David, y es que el proceso del duelo para cada persona es muy diferente. Y hay días en los que es necesario evitar la tristeza porque somos seres humanos y es normal sentirnos tristes, sin embargo, también está en nosotros empezar a tomar esas pequeñas decisiones para pararnos de esa tristeza, porque si decidimos quedarnos ahí, no se nos va a hacer nada fácil la vida. Entonces, no siempre es como esa voluntad. Yo sé que hay situaciones muy difíciles y para cada persona completamente diferente el proceso, porque no contamos con las mismas redes de apoyo, porque no contamos con las mismas herramientas. Entonces, empezar como a tomar decisión sobre lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué cosas voy a empezar a hacer por mí mismo. Porque si bien yo decía ahora que una red de apoyo era fundamental, no es más importante que la autocuidado, esa capacidad que yo tengo de cuidarme yo misma y de sobreponerme yo misma siempre ante las adversidades. Una pregunta, ¿cuándo, nos Sí. dice doña Marta Giraldo, cuando se vive la situación de nido vacío, le podríamos considerar como un duelo? Sí, claro que sí, porque ya hay una transformación en mi hogar, en mi Eso es vida, duelo. eh, eso implica un duelo, eso implica un dolor, una tristeza, el hecho de yo empezar a ver mi hogar vacío, el hecho de yo empezar a ver que mis hijos se fueron, que mis hijos están construyendo un hogar diferente al que yo había construido con ellos, por supuesto que es un duelo. Y hay que empezar a tener una perspectiva de él, pues, como les decía ahora, desde el agradecimiento, empezar a transformar esa visión no solo de que se fueron y de pronto pensar que yo me quedé sola, completamente sola o sola con mi pareja, sino también empezar a agradecer esas personas que yo formé, esas personas que convivieron conmigo tanto tiempo, que yo forjé en valores, que yo al mismo tiempo les enseñé a volar y a ser libres, como en algún momento yo lo hice con mi familia y con mis papás también, ¿cierto? Los duelos se viven en situaciones diferentes, nos dice Gladys Carmona. Sí, hay muchos tipos de situaciones como lo mencionábamos ahora. No solo cuando hablamos de duelo estamos muy acostumbrados siempre a relacionarlo con el fallecimiento de una persona, ¿cierto? Es como el común denominado. Fallece alguien, entonces se vive un duelo y no necesariamente. El duelo se vive en muchos tipos de situaciones. Este es un ejemplo muy bonito que muchas veces se nos escapa y es el del nido vacío, eh, lo que les decía ahora, las etapas, el hecho, por ejemplo, de empezar a envejecer y ver que nuestro cuerpo está cambiando, que nuestras facciones están cambiando, que nuestro rostro, que nuestra voz, que nuestras rodillas ya no se mueven igual, que nosotros no podemos andar tan rápido como andábamos antes, ¿cierto? Todo eso genera un dolor y una tristeza que es necesario llevar a cabo un duelo. Por ejemplo, la jubilación. Así la estemos esperando, así la estemos añorando, hace parte de un duelo.
Sí. Y es transformar la vida. Ese es un duelo que implica una transformación de la vida, porque es que yo llevo una cotidianidad en mi trabajo, ¿cierto? Todos los días tengo una rutina y luego yo saber que voy a seguir recibiendo, por ejemplo, esa remuneración, pero ya no voy a hacer nada, ¿cierto? Hay muchas personas que sienten que perdieron como la capacidad de hacer algo o sus funciones en el mundo y empiezan incluso a entrar en depresión. Muchas personas después de la jubilación no llevan a cabo ese duelo como de una forma asertiva y es donde llegan los episodios de depresión. Por eso es importante adquirir todas estas herramientas de, del proceso del duelo, del autocuidado, del agradecimiento, ¿cierto? De la forma de ver la vida para poder transitar estos espacios de la mejor manera. Doña Luz Estela Londoño nos dice, creo que para afrontar el duelo es necesario afrontar que todo ser está de paso en este mundo para buscar los espacios que nos ayuden a afrontarlo, ya que nadie puede reemplazar a otra persona en las vivencias que tenemos con cada situación. Así es, doña Luz Estela. Todos son completamente diferentes, nadie puede reemplazar a nadie, pero precisamente por eso hablábamos de empezar a ver la vida, las situaciones de una forma diferente, el agradecimiento, sin dejar de reconocer que todos somos completamente diferentes. Exacto. Cuando hablamos entonces de los duelos, debemos de tener muy presente que una ayuda profesional es totalmente indispensable. Que el poder exteriorizarlo, el poder hablar, nos va a hacer bien. Y el poder hacernos cargo o hacernos responsables de lo que estoy sintiendo y estoy viviendo, también nos va a ayudar a afrontarlo. Así es. Bueno, yo quiero como que en este momento las personas que están conectadas nos cuenten qué experiencias o más bien qué herramienta les ha funcionado cuando han tenido que vivir un duelo. No solo como hablar de cuáles duelos estoy pasando, sino más bien qué cosas hice que me sirvieron para afrontar el duelo. ¿Alguien nos quiere contar su experiencia o su percepción al respecto? Sí, porque a veces uno escuchando esas posibilidades que tuvieron otras personas le pueden dar lucecitas a quienes están viviéndolo en este momento. Claro que sí, es que a veces todas esas experiencias de otras personas también nos ayudan a inspirarnos a nosotros mismos para poder sobrellevar esa situación. Como les decía ahora, no sabemos quién que esté acá en este momento y esté pasando por una situación así, leer un comentario de alguien que ya pasó por eso, puede ayudarle como inspiración, puede ser como una guía en este proceso. Entonces alguien nos quiere compartir qué le sirvió en un momento de duelo, qué siente que le funcionó. Yo pienso que a muchas personas les sirve el conversar o que alguien las escuche, porque eso te hace sentir importante y eso hace que sientas como que tu situación le está importando y está siendo reconocida por alguien. Exactamente, yo también he visto en lo que les contaba ahora de hacer rituales simbólicos. Muchas personas han tomado la iniciativa últimamente de sembrar árboles, no sé si lo has visto, sembrar un árbol en honor incluso a causas que no se dieron y el árbol lleva como ese proceso de ciclo y es una forma también de verlo desde la transformación. Se ve mucho también cuando fallece alguien, que siembran un árbol en honor a esa persona y eso permite renombrar el proceso, eh, resignificar el proceso, que también es muy importante. Yo creo que la resignificación del duelo eh, es fundamental en esto, porque vuelvo a lo mismo, es empezar a transformar cómo percibimos como esta realidad, ya no desde el dolor, sino desde el amor y desde el agradecimiento. Claro, eso es lo importante, agradecer,
Agradecer que mientras se tuvo esa persona, ese empleo, esa compañía, mientras estuvo, logramos vivir situaciones de felicidad, de alegría, ¿cierto? No pensar solamente en el dolor que se está viviendo en el momento. Exactamente, así es. Bueno, no, yo creo que en este espacio también es una invitación, lo he recordado fuertemente, y es que soltar es un arte que se aprende con el corazón, es permitirnos agradecer sin retener nada, recordar sin sufrir y seguir caminando con amor y con memoria, porque siempre que hablamos de soltar, pensamos que es olvidar y al contrario, empezar a recordar desde el amor, es empezar a recordar desde el agradecimiento, es permitirnos agradecer siempre sin retener. Por acá, Daniela, hola Dani, digo que estés por acá, nos dicen, creo que lo que me ha ayudado en duelos que he podido tener es permitirme sentir y no apresurarme a querer estar bien, rodearme de gente que amo. Pero el punto grande siempre será ayuda profesional. Muchas gracias por ese aporte. Así es, o sea, es indispensable la ayuda profesional. Siempre un profesional nos va a dar herramientas que van acordes con nuestra forma de ser, porque como lo hemos repetido, todos los seres humanos somos completamente diferentes. Entonces, el profesional al que acudamos siempre nos va a dar las herramientas que a nosotros nos funcionen desde nuestra subjetividad. eh, y el hecho de permitirnos sentir, como lo decía ahora, siempre que sentimos tristeza, sentimos culpa por sentirnos así, siempre que sentimos rabia, sentimos culpa por sentir rabia, y nos olvida que somos seres humanos y que todos vivimos estas emociones. En donde está como el pecado, por decirlo así, es cuando nos quedamos ahí, cuando no tomamos la decisión de empezar a sobrellevar esa situación. La Eh, compañía de algunas personas, los saludos, el apoyo de los hijos y la bonita. Así es indispensable en este proceso. Mm, Bueno, en este caso también les invito, hay un ejercicio de meditación cuando estamos pasando por una situación difícil, al momento de inhalar, decimos inhalamos, reconozco lo vivido y al exhalar, suelto con amor y sigo adelante. Lo repetimos, reconozco lo vivido, suelto con amor y sigo adelante. Tenemos esto y presente, lo hacemos consciente en este tipo de situaciones, créanme que transitar este dolor va a ser mucho más sencillo. Doña Luz Estela, creo que la mejor forma de afrontar los duelos es tener presente todo lo bueno que se vivió con la persona o situaciones, pérdidas, ya que estos recuerdos ayudan a no sentir tanto dolor. Definitivamente, así es. Doña Leticia, buenas noches. Yo pienso que lo más sano es exteriorizar lo que llevamos dentro. Cuando se van acumulando los sentimientos es difícil sanar y soltar lo que nos está haciendo daño. Así es. Total. Marta, pienso que en la vida todas las personas pasamos por diferentes duelos. Pienso cambiar de las rutinas, salirnos de las cosas que nos afectaron y que duelen, hablar y ayudar a otras personas desde la escucha con amor, agradecimiento y merecimiento. Así es. Igual tengamos presente que a cada persona nos funcionan cosas diferentes, ¿cierto? Acá podemos dar un montón de herramientas y demás, pero cada persona, por eso era bueno que escucháramos y leyéramos otras experiencias, porque aunque nos podemos sentir identificadas con algunas, todos somos muy diferentes, ¿cierto? Entonces, como a mí me puede funcionar, de pronto permitirme sentir a otra persona, definitivamente le funciona más como empezar a compartir con otras personas, a otros les funciona más los rituales como a mí, o conversar con otras personas como a Islena, ¿cierto? Todos somos muy diferentes en este proceso y es como adquirir y reconocer también eh, qué es lo que a mí más me funciona en este tipo de situaciones, qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gustaría hacer,
para poder empezar a transformar. Claro, eso es lo principal. Ya la situación está. ¿Qué puedo hacer para poder salir y continuar? Así es, sí. Bueno, Caro, pienso que hoy en este encuentro logramos tener unos tipsitos que nos van a ayudar, porque lo decíamos desde el inicio, todo el tiempo estamos viviendo duelos, estamos viviendo ciclos que hay que cerrar. Entonces, excelente, todas esas posibilidades que todos vamos a ir teniendo en cuenta. Así es, sí, no solo son como esos tips, esas herramientas, también es muy bueno que en este tipo de espacios estamos reconociendo eh, otras formas de identificar ciertos términos, como lo decíamos ahora, empezar siempre a relacionar el duelo simplemente con la pérdida de un ser querido, sino también a entender que el duelo lo vivimos en muchos procesos de nuestra vida y no entendemos que en esos procesos debíamos elaborar un duelo, llevar a cabo un duelo, ¿cierto? Que nuestra vida está transformándose constantemente, que siempre van a haber cambios, que aunque no estemos de acuerdo, simplemente así debería ser, y ahí es donde tenemos que empezar a soltar desde el amor, a entender, a aceptar la realidad. Eh, es una forma, tener una nueva mirada de los conceptos que conocíamos, pero que no siempre tienen que ver como con esas ideas que comúnmente nos gustan, ¿cierto? Hay otro comentario, Caro. Por acá, Marisol nos dice, hay cambios que se tienen que dar, pero no siempre son malos. Entonces, sí, doña Rosmira, es muy duro. Yo en 15 meses perdí a mi papá y a mi mamá, muy jóvenes, y me quedaron 10 hermanos para ver por ellos. La más pequeña de 3 años que me tocó problemas que se me y esas son situaciones muy complejas, son formas de llevar los duelos. Por ejemplo, una persona de pronto en la adolescencia, reconocer un duelo, identificar cuáles son esas herramientas que yo debo adquirir para poder llevar a cabo ese duelo, es muy complejo. Ujú. Y yo siempre he tenido presente, estamos en una sociedad que poco nos enseñaron sobre la gestión de las emociones, ¿cierto? Poco nos enseñaron nuestros papás a cómo llevar a cabo nuestras emociones, a cómo desarrollar nuestras emociones, cómo controlar nuestras emociones, ¿cierto? Entonces se nos presentan situaciones que son impactantes, que no esperábamos y por supuesto vamos a reaccionar de formas que muchas veces no son las correctas y otras veces simplemente hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos, con las herramientas que nos dieron, perdón, y no está mal porque sencillamente eso era lo que había en su momento, en su época o incluso en nuestro contexto, ¿cierto? Porque cada cultura, cada contexto es muy diferente y todas las herramientas que se adquieren en esos lugares son completamente diferentes. Entonces, por eso no podemos entrar siempre a juzgar a la persona que está pasando por un duelo y cómo lo está haciendo, porque somos muy dados a hacer con el dedito así cuando, por ejemplo, hay una separación, un divorcio y vemos que una persona inmediatamente rehaciendo su vida como lo dice normalmente y otra persona se queda meses en un proceso de depresión y empezamos a señalar con un dedo sin saber de pronto que la persona que estaba ya rehaciendo su vida fue porque su duelo lo vivió durante la relación. ¿Cierto? Que pasa muchas veces. Cuando en la relación esa persona sufrió, lloró, hizo todo lo posible por cambiar eso y no pudo. Y precisamente cuando eso se termina ya había vivido su duelo. Y nosotros Ujú. estamos allá afuera simplemente para juzgar cuando no debería ser así. Claro. Para concluir entonces, Caro, Marixabel por acá nos escribe que la fundación y la casa del abuelo pronto tendrán un cambio importante y esperamos el apoyo de todas las personas que siempre nos han acompañado. Más adelante les estaremos contando. A todos muchas gracias
por acompañarnos hoy. Saben que este es el último diálogo de fe y vida de este año. Muchas gracias por habernos acompañado, a Carolina hoy por estar con nosotros, por dejarnos acá esta posibilidad de aprender con los duelos. Recuerden que este es un programa con la Diócesis de Girardota, la Pastoral Social y la Fundación Ricardo Nubiola. Y antes de irnos, que les tenemos una gran invitación para que nos acompañen a nuestro banquete solidario el próximo 22 de noviembre, donde vamos a tener la venta de boletas y con ellas van a apoyar a la fundación. Ese día vamos a tener almuerzo, vamos a tener con el pago de esta boleta también la tabla para jugar bingo y vamos a tener Son Guacarí, que es una orquesta sabanera y otras sorpresas más. Entonces, los invitamos muy cordialmente para que nos acompañen, para que disfrutemos y para que puedan ser solidarios con la Fundación Ricardo Nubiola. Invitada, Caro. Claro que sí, qué rico. Claro que sí, muchas gracias por esta invitación. Recuerden que los cambios no siempre son malos, y si son malos, aprendemos de ellos, siempre hay un lado positivo en la vida, siempre hay algo por agradecer, hay algo por transformar en nosotros mismos. Y nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por este espacio tan bonito. Ok, a todos muchas gracias y nos vemos el próximo año si Dios quiere. Hasta pronto. Chao. Chao.